Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos contemplado antes la escena de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y bueno, dicen que Jeremías, que Elías, que uno de los profetas. Y Jesús les confronta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces responde Pedro rápidamente: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo alaba porque bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da el anuncio del primado: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús lo alaba porque esa respuesta era una revelación del Padre. Y la continuación, que es el tema de esta oración de ahora, ahonda en lo que conlleva su naturaleza mesiánica, al anunciar su muerte a manos de los líderes judíos, de los distintos grupos. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Un exégeta explica que esta es la primera de las 3 predicciones, todas las cuales están también en Marcos y en Lucas, sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús. Mateo, que es la que estamos contemplando, depende de Marcos para los 3. Y de las 3 predicciones, la segunda es la más breve, mientras que la tercera es la más detallada. Las 3 tienen en común los elementos esenciales de que será ejecutado, y en la tercera explícitamente dice que será crucificado y que resucita al tercer día. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Ser el Mesías, el Salvador del mundo, incluye la misión redentora, el sacrificio en la cruz. Pero esta realidad, como sabemos, supone un escándalo para los judíos y una necedad para los gentiles, como dice San Pablo. Y es lo que le sucede al príncipe de los apóstoles, a ese Pedro al que el Señor acaba de exaltar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Esta escena Mateo escribe de modo especial porque él suele atenuar o suprimir los pasajes en los cuales los discípulos quedan mal. Sin embargo, en este caso San Pedro funge como representante de nuestra falta de fe y reprende a Jesús por decir tales cosas justo cuando acababa de confirmarles el esplendor de su mesianismo. El maestro a su vez le hace ver que está razonando con lógica humana ante el modo de obrar de Dios. Quizás Pedro entendía el papel de Jesús en ese momento todavía, a pesar de esa revelación tan grande que había tenido, en clave política, como casi todos sus contemporáneos. Un poquito, pues bueno, el Mesías, efectivamente, el Hijo del Dios vivo, que entonces vendrá y impondrá el poderío divino en la tierra, y entonces, pues Israel vencerá a todos sus enemigos y expulsará
a los romanos, y por qué no, pues ocupa el puesto de los romanos, puestos a triunfar, y si es el Mesías, pues triunfamos sobre toda la tierra, ¿no? Entonces, pues Jesús le aclara que no se trata de eso, como dice Ratzinger también, el Cristo no fundó un Estado, sino una iglesia, ¿no? Pero eso tenía que irse aclarando en la revelación, que es de lo que se trata, y este pasaje tiene un papel muy importante en aclarar en qué consiste la mesianidad. Jesús no duda en corregirlo de modo llamativo. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Pedro, que había sido establecido como la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia, con esa reacción humana pasa a ser, como dice el profeta Isaías, peña de tropiezo y piedra de escándalo, obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Jesús responde, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Es lo que se suele llamar la lógica divina y la lógica humana. Dios está dispuesto a padecer para liberarnos del poder diabólico y nosotros en cambio pensamos que eso no puede pasar. En estos días me escribía un amigo, después de haber experimentado el esplendor de la JMJ, 1.000.000 de jóvenes dispuestos a seguir a Cristo, conmovidos por la predicación del Papa, una maravilla, ¿no? Pero fíjate lo que me decía, muchas veces me pregunto si es necesario tantas cosas y el sentido de las normas de piedad. Ya pasó el entusiasmo, ¿no? Y entonces queda el enfrentamiento con la dura realidad, ¿no? El día a día, el drama de la vocación. Como vemos también en la primera lectura, en el relato que el profeta Jeremías hace de su propia misión. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Pero lo ve como un drama, ¿no? Y el padre, comentándolo en la carta de la vocación, dice, ¿qué amplitud de sentimientos se recoge en esta oración del profeta Jeremías? Percibir la propia vocación como un don de Dios y no como un simple entramado de obligaciones, incluso cuando suframos, es también una manifestación de libertad de espíritu. Sí, que la cruz es un escándalo. Escandaliza a Pedro, o es una necedad, ¿no? Para el que no tiene fe, pues, ¿para qué sufrir? Y para el hombre de hoy, ¿no? Me pregunto si es necesario tantas cosas. Me sedujiste, me dejé seducir. Verla como un don de Dios. Pues, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Jesucristo dice, yo vine a esto. Yo soy feliz haciendo esto. Obviamente me va a costar, ¿no? Y voy a derramar gotas de sangre en Getsemaní. Pero para esto he nacido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, con la muerte en la cruz. Y qué ansias tengo de recibirlo. Y entonces el cristiano pues debe entrar por ese camino. Sigue diciendo el profeta Jeremías, he sido a diario el hazmerreír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. También pues por eso es profeta. No solamente se es profeta con lo que se dice, sino también con lo que se experimente. Muchas veces a los profetas les pasa esto, ¿no? Ser anunciadores de lo que le va a pasar al Mesías más adelante. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, Espíritu Santo, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Concluye don Fernando, qué liberador es saber que Dios nos quiere como somos y nos llama en primer lugar a dejarnos querer por Él. Seguir al Señor, pensar como Él, rechazar esa lógica humana en la que cayó San Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. La invitación es a esto, a movernos
en esa lógica divina, ¿no? En esa longitud de onda en la que se mueve el Señor y no en la que nos movemos nosotros. Tener fe en que la cruz es el camino que nos lleva a la gloria y que Dios nos ama y quiere que libremente seamos felices recorriendo ese camino que es el que Él nos marcó para hacernos gozar de su compañía, de su cercanía. Me venía a la mente la vocación profesional de Joaquín Navarro Valls, pues era un médico, numerario, pero es que la vocación se va como explicitando a lo largo del tiempo. Pues le tocó irse para Roma, pues dentro de su camino se le propuso que si quiere ir a Roma, se fue para Roma, ejerció por allá ya cambió prácticamente de profesión, pues se dedicó al periodismo, llegó a ser el presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros en el Vaticano. Y entonces una vez el Papa lo llamó a pedirle su parecer sobre cómo llevar adelante de mejor manera la oficina de información de la Santa Sede. Y entonces Joaquín describió con detalle el delicado momento, le explicó todo, pues su modo de ver, moderno, laical, profesional, y le explicó lo difícil que era, bueno, cómo tendría que ser, que tenía que tener diálogo directamente con el Santo Padre, no estar ahí puenteado por las otras autoridades, que tenía que tener una mentalidad pues actual, contemporánea, etcétera. Y entonces el Papa le preguntó a quemarropa: ¿sería usted capaz de realizar esa tarea de la manera en que me la ha descrito? Entonces dice, ante su respuesta provisional, por el temor natural ante una petición totalmente inesperada, pues renuncia al periódico donde está, mire a ver qué va a hacer con sus labores en el Opus Dei, se trata de que se venga aquí a trabajar conmigo, a hacer todo eso tan bonito que me dijo que había que hacer. Entonces, le dio un poquito de largas, pues como dice, bueno, esto hay que pensárselo, no es tan sencillo y tal. El Papa le respondió, Navarro, el miedo quita la libertad. ¿Cuánto tiempo necesita usted para decidirse? Y le dio un espacio prudente, le dijo, 2 semanas. A lo cual este hombre, yo lo conocí personalmente, era un hombre de mucho carácter. Le dijo, no, Santo Padre, no puedo aguantar sin dormir durante 2 semanas. Le pido 2 días. Claro, para hablar con su jefe, para hablar con el prelado. Sabemos cómo resultó, cuenta su hermano. Pues ya estuve 20 y pico de años con él, otros 2 años con Benedicto. Navarro, el miedo quita la libertad. Es lo que puede estar detrás de la reacción de Pedro, que también nos puede ocurrir a nosotros. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no te puede pasar. Huimos del sacrificio, de la cruz. Buscamos la comodidad, la vía segura, la propia supervivencia. Entonces ese miedo pues nos arroja, nos impide volar. Nos puede suceder también lo que plasmó San José María en el número 146 de Camino, inspirado en una predicación previa que había hecho en el confinamiento de la Guerra Civil, en la legación de Honduras, cuando les decía a esos hijos suyos, confusionismo en el corazón. Hay personas que parecen llevar su corazón en la mano y ofrecerlo a todo el que pasa, como diciendo, ¿quién lo quiere? ¿O acaso piensas darle a Dios el corazón solo cuando los otros lo hayan gastado y pisoteado y despreciado? Es fuerte, ¿no? En Camino dice, así no han procedido los santos. Podemos escuchar como dirigido a nosotros el reproche de Jesús a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es una reconvención un poquito enigmática. Lo que tradicionalmente se decía, va de retro, en latín, va de retro Satanás. Está siendo tentador como Satanás, un obstáculo. Pero el camino es, no me obstaculices, ¿no? Un poquito como cuando uno va en bicicleta, que el que se pone delante va más lento y dice, pues valiente gracia, me estás bajando el ritmo, ¿no? O en un trancón por ahí, ¿no? Va de retro, ponte detrás de mí y sígueme a mí, que la cosa ya te va a mostrar cómo es la cosa.
porque tú estás caminando a ritmo humano y yo estoy caminando a ritmo divino. Ahora, pues esa traducción se ha mejorado diciendo ponte detrás de mí. Más que apártate, es ponte detrás de mí. Que el Papa Benedicto XVI glosaba así. No me señales tú el camino. Queremos señalarle a Dios el camino. O enmendarle la plana. Yo sé que Dios me está pidiendo esto, pero vamos a hacerlo por aquí. Vamos a darle otra oportunidad, no sé qué cosa, ¿no? Dale la oportunidad a Dios. No me señales tú el camino, le dice Jesús a Pedro. Yo tomo mi sendero y tú debes ponerte detrás de mí. Entonces comenta, Pedro aprende así lo que significa en realidad seguir a Jesús. Nosotros, como Pedro, debemos convertirnos siempre de nuevo. Debemos seguir a Jesús y no ponernos delante. Entre otras cosas, en bicicleta pasa eso, que si hay alguien delante marcándole uno el camino, lo lleva rápido, uno no se cansa. Bueno, lo que hacen los grandes ciclistas, pagarle a un buen gregario que lo ponga ahí a marcarle el paso, y ya cuando esté fundido, el capitán remata la faena. Pues Jesús quiere ser nuestro gregario y nosotros queremos obstaculizarlo. Debemos seguir a Jesús y no ponernos por delante. Él es quien nos muestra la vía. Así Pedro nos dice, tú piensas que tienes la receta y que debes transformar el cristianismo, pero es el Señor quien conoce el camino. Es el Señor quien me dice a mí y quien te dice a ti, ahora sígueme. Y debemos tener la valentía y la humildad de seguir a Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Valentía y humildad. El miedo quita la libertad, la soberbia también, ¿no? Entonces ya la soberbia se disfraza con motivos de filantropía, etcétera, pero en realidad es no querer seguir al Señor, no ser valientes y no ser humildes para dejarse marcar el camino por Dios. Por eso Jesús aclara en qué consiste la vocación cristiana. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Son como unos escalones. Primero negarse, lo de la humildad, ¿no? La soberbia es, no, yo soy el que tiene la razón, yo soy el que dice cómo es las cosas. Por eso entonces no entiendo, ¿no? Ese no entiendo si es necesario tantas cosas y el sentido de las normas de piedad. O ese le voy a dar otra oportunidad a lo que me aparta de Dios. Si alguno quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo, que pierda. Pierde ese camino, pierde esa relación, pierde esa profesión, pierde lo que toca perder. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y sígueme al Calvario. Vamos a sufrir y a morir para redimir el mundo. Es que, claro, esto es esto es un drama, es una narrativa muy bonita porque es ir a tocar fondo, y allí cuando toquemos fondo, cuando estemos con el Señor, encontraremos, como pasa en la película de Mel Gibson, ¿no? Que en ese momento el diablo está feliz porque ha triunfado, ha muerto. Y cuando muere se da cuenta que perdió la batalla, que Jesús muriendo estaba triunfando porque nos había redimido. Luego vendrá la resurrección 3 días más tarde, como veremos al final. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga hasta el Calvario. Negarse, tomar la cruz y entonces sí seguirlo. Y uno de estos exegetas dice, ser discípulo significa seguir a Jesús en su camino hacia Jerusalén, donde lo espera la cruz. Negarse a sí mismo significa no anteponer nada al seguimiento. No dejarse enredar la vida por bagatelas. No anteponer nada. Ya eso anteponemos. Cosas, personas, proyectos, pasiones. San José María habla de esto en una de sus predicaciones. Dice, todos hemos oído hablar de aquellas barcas llenas de objetos preciosos que ante el peligro de ir a pique se salvaban porque la tripulación arrojaba al mar todos los tesoros, todas las joyas que transportaban. El galeón San José y tal.
Si un día, no tiene por qué suceder y no sucede cuando hay talento y humildad, si un día digo, ¿os pareciera haber una oposición en la labor profesional entre la libertad y la vocación? Es la hora de tomar ejemplo de los marineros y echar por la borda todo lo que estorbe. El que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que tire por la borda todo lo que estorbe y que me siga. Y decir al Señor, aquí estoy porque me ha llamado, como Samuel. Ser discípulo significa seguir a Jesús en su camino hacia Jerusalén, donde le espera la cruz. Negarse a sí mismo significa no anteponer nada al seguimiento. Estar dispuesto a seguir llevando la cruz implica estar dispuesto a morir a nosotros mismos. Benedicto XVI resume este pasaje diciendo que Jesús añade a este anuncio de su destino personal, es el primer anuncio de su pasión y su muerte, decíamos, una enseñanza sobre el camino de los discípulos. Está mostrándonos cuál es su camino y al mismo tiempo nos muestra el nuestro. El camino de los discípulos es un seguirlo a Él, al crucificado. Pero en los 3 evangelios, este seguirle en el signo de la cruz se explica también de un modo esencialmente antropológico, como el camino del perderse a sí mismo, que es necesario para el hombre y sin el cual le resulta imposible encontrarse a sí mismo. Claro, es perder lo que estorba, perder el pecado, perder la soberbia, y con la humildad vendrá la valentía para acompañar a Jesús. Pero para allá Jesús en la cruz no tiene nada, se lo han quitado todo. El Señor profundiza por qué conviene esta estrategia. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Este es un secreto para toda la vida, mientras haya hombres sobre la tierra. Y entonces también el Papa resalta la actualidad de esta predicación, la necesidad de recordarla a nosotros, los cristianos de hoy. Decía el Papa Benedicto, sabemos que los cristianos tienen que ser instruidos continuamente a lo largo de los siglos y también hoy por el Señor, para que sean conscientes de que su camino a lo largo de todas las generaciones no es el camino de la gloria y el poder terrenales, sino el camino de la cruz. Sabemos y vemos que también hoy los cristianos, nosotros mismos llevamos aparte al Señor para decirle, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar. Y como dudamos de que Dios lo quiera impedir, tratamos de evitarlo nosotros, con todas nuestras artes. Y así el Señor tiene que decirnos siempre de nuevo también a nosotros, ponte detrás de mí, Satanás. En ese sentido, toda la escena muestra una inquietante actualidad. Nosotros somos ese Pedro, ya que en definitiva seguimos pensando según la carne y la sangre y no según la revelación que podemos recibir en la fe. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí la encontrará. Es como una nueva vocación. Muchas personas han sentido el llamado divino al escuchar estas palabras. Perder la vida para salvarla, para encontrarla. Es la ley exigente del seguimiento. Hay que saber renunciar, si es necesario, al mundo entero para salvar los verdaderos valores. Me hace recordar una escena de la película de Tomás Moro, cuando ya lo van a juzgar y lo van a condenar por no haber acompañado al rey en su locura. Y aparece uno de esos que sí traicionó la fe, y entonces a cambio le dieron un ducado. Entonces lleva ahí una medalla, duque de tal pueblito, ¿no? Y entonces Tomás Moro lo mira y le dice lo que Jesús agrega a este pasaje. Dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Entonces Tomás Moro mira a ese duque y le dice, el mundo entero, duque fulanito, pero ese pueblito, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y tú perdiste el alma por un pedazo de tierra. Esperemos que el hombre haya recapacitado y no la haya perdido. Pero es esto, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará.
Déjate de construir castillos con la fantasía, dice amigos de Dios. Decídete abrir tu alma a Dios, pues exclusivamente en el Señor hallarás fundamento real para tu esperanza. No hay mejor negocio, el que pierde su vida y por el Evangelio la salva. Gozará la verdadera alegría ya en esta tierra y después mucho más en el cielo, para siempre. Pero el precio es perder la vida. Como dice el catecismo, la perfección cristiana pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascética y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Esto es palabra de Dios, pues es el único camino, el camino verdadero, el que nos queda para seguir. Hasta aquí Jesús argumenta en positivo y la conclusión es como en una provocación. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Sin embargo, no hemos de olvidar el planteamiento inicial del pasaje que estamos contemplando, que es positivo. Pero bueno, podemos hacer como un balance de todo lo que hemos meditado y mirar pues qué tan dispuestos estamos a andar en esa lógica divina, a cargar con la cruz del Señor cada día, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, ¿no? Como dice pues el catecismo, hace falta un camino de renuncia, de ascética, que incluye incomprensiones, calumnias, dificultades, pero que es acompañar a Jesús hacia el Calvario. Don Julián Herranz cuenta de una meditación en que él predicó ahí en el oratorio del Consejo y se embelezó ahí con la palabra tribulaciones, ¿no? Entonces decía las tribulaciones de este mundo, las tribulaciones de esta vida, las tribulaciones de nuestro trabajo. Y entonces cuenta que haciendo una excepción durante una meditación lo interrumpió San José María por haber dicho tanto la palabra tribulaciones. Y entonces desde ahí, desde la silla, espero que ustedes no lo hagan ahora, lo interrumpió. Dijo, tribulaciones, tribulaciones. No, hijo mío, esa palabra no me gusta. Con frecuencia sirve para disimular la falta de amor. Yo no sé qué hizo el pobre don Julián ahí, ¿dónde se escondería? Dice, no dijo más. Pues yo terminé la meditación en un tono menos sombrío y al salir del oratorio, pues San José María le pidió disculpas con una sonrisa por haberlo interrumpido. Y le explicó, hijo mío, es que las almas poco generosas consideran tribulaciones lo que en realidad es una bendición divina, porque el Señor bendice con la cruz. Las almas poco generosas se plantean, ¿por qué nos piden tanto? ¿Por qué tanto rezar? ¿Por qué no me puedo dar una canita al aire, que después termina siendo una peluca, ¿no? Pues el Señor nos dice, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Y lo mejor de todo, iba a decir lo peor, no, lo mejor es que este camino como tan sombrío, tan negativo en principio, ¿no? Pues una meditación sobre la cruz, sobre perder la vida, no estamos hablando de éxitos, no estamos hablando de triunfar, no estamos hablando de gozos, no estamos hablando de millones, estamos hablando de negarse a sí mismo, de humildad. Sin embargo, es el camino de la felicidad. Y tan claro, bueno, pues lo hemos recordado algunas veces, cuando una persona pide la admisión en la obra, hay que decirle, has venido al Calvario, no al Tabor, porque hay que subir a la cruz, al Calvario, con el dolor, con el sufrimiento, y luego del Calvario es lo que viene, y así termina este evangelio que estamos considerando, porque Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y resucitar a los 3 días. Porque el Hijo del Hombre vendrá, y ya aquí está hablando de juicio y del fin del mundo, el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces
pagará a cada uno según su conducta. Y entonces empiezan a salir todos esos santos y todos esos mártires y todos esos que han sido vilipendiados, ¿no? Y serán los verdaderos triunfadores. Hay esperanza. Se trata de un plan divino para salvarnos. La última palabra no es de dolor y muerte, sino de alegría y de vida, como enseñaba nuestro Padre, basado en su propia experiencia de haber padecido tanto por Jesús. Solo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a poner en el centro de su alma la cruz, a negarse a sí mismo por amor a Dios, a estar realmente desprendido del egoísmo y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando vive verdaderamente de fe, solo entonces es cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, la gran consolación del Espíritu Santo. Es entonces también cuando vienen al alma esa paz y esa libertad que Cristo nos ha ganado, que se nos comunican con la gracia del Espíritu Santo. Al tercer día resucitará. El Hijo del Hombre vendrá con su gloria entre sus ángeles y entonces pagará cada uno según su conducta. Y será el cielo, el gozo, para siempre, para siempre, para siempre, que en realidad comienza desde ahora, todos lo sabemos. No hay nadie más feliz que el que se olvida de sí mismo, que gasta su vida al servicio de los demás. Obviamente sabe que carga con su cruz, se niega a sí mismo, pero Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Por ese camino de identificación con Jesucristo, de seguirlo hasta el Calvario, fue que descubrió, como también explicaba, que la gran luz que había recibido era que el fundamento de la espiritualidad era la filiación divina, soy hijo de Dios, pero más aún llegó a la convicción profunda de que donde se es hijo de Dios es en la cruz. Y entonces por eso la alegría de los hijos de Dios tiene sus raíces en forma de cruz, porque esa es la única vía para realizar su llamado a corredimir con Él. Es lo que consideramos en el cuarto misterio doloroso del Santo Rosario, y así concluimos. No te resignes con la cruz. Resignación es palabra poco generosa. Quiere la cruz. El que quiera seguirme, que se niegue, que cargue con su cruz, pero que la bese, ¿no? Por eso besamos el crucifijo, ¿no? Lo ponemos en la mesa, lo tenemos presente porque es nuestro camino. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin cruz, en parte porque será Jesús nuestro cirineo. Y de seguro, como Él, encontrarás a María en el camino. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.